Bueno, y por último, hoy quería comentarles con respecto al cognitivismo, más que nada una cuestión que no está presente en los textos y que la vamos a trabajar en en esta clase, en el foro de esta clase, que tiene que ver con digamos, los fundamentos del cognitivismo. En principio, ahora vamos de lo particular, o sea, el texto de Daniels habla de dos conceptos clave que tiene que ver con el cognitivismo. Por un lado tenemos la mediación, ¿sí? Es un concepto clave que tiene dos dimensiones de análisis, concepto que desarrolla Vygotsky. Y por otro lado tenemos a los instrumentos o herramientas materiales y las herramientas simbólicas. Así que también este concepto lo trabaja el texto de Laura Basabe sobre Brunner. Otro concepto clave que tenemos que tener en cuenta para el cognitivismo, por un lado es la cultura y por otro lado es el lenguaje. ¿Sí? Estos dos conceptos los menciono juntos porque digamos que para Vygotsky la mejor expresión de la cultura es el lenguaje. Ya avanzaremos con respecto a esto, pero quizás para este videito quería hablar un poquito más, enfocarme eh, en, en mediación, que es un concepto que que tiene mucho que ver con los orígenes, digamos, o los fundamentos del cognitivismo. Y aparte tiene dos dimensiones a través del cual podemos hablar nosotros. En principio, la dimensión que más nos interesa a nosotros desde la didáctica es que cuando nosotros hablamos de enseñanza, cuando hablamos de la interacción entre un docente y un aprendiz, digamos que la mediación entre el contenido y el estudiante es el docente. O sea, el docente es el que media entre el contenido, que ya lo maneja, que ya tiene experiencia con respecto a ese contenido, y la relación con el estudiante, que además el docente ya supuestamente atravesó por ese momento de comprender un contenido nuevo. Entonces supuestamente, y además ya pasó por ese momento en el cual está el estudiante, entonces ya maneja los códigos del estudiante, ya sabe qué pasos tiene que dar para que esa persona conozca el contenido, lo aprenda, lo comprenda, ¿sí? O sea que ahí hay el docente que ejerce este lugar de mediación entre el contenido y el estudiante. Pero además hay una dimensión de análisis que permite este concepto de mediación, que es mucho más abstracto y que tiene que ver con que todas las personas estamos mediadas por símbolos con respecto a lo que sucede en la realidad. O sea, este concepto es un poquito más complejo, vamos a tratar de trabajarlo y vamos a ver si lo comprendemos también a través de los foros y de la actividad que les estoy por proponer. En principio, el lenguaje acá juega un rol preponderante. O sea, el lenguaje no es otra cosa que la forma que tenemos los seres humanos de nombrar las cosas, ¿no? Y esa palabra, el lenguaje, se conforma como un sistema de símbolos, ¿sí? Esos símbolos representan la realidad, pero no lo son, ¿no? O sea, son abstracciones de la realidad, o sea, nunca terminan de ser lo que es la realidad, sino que la representan, la simbolizan, podemos decirlo de otra manera. Entonces esos símbolos
median entre la realidad y el ser humano. O sea, la forma que tiene el ser humano, no solo de comprender la realidad, sino de sistematizar ese conocimiento que obtiene, que utiliza para comprender la realidad, está mediada por el símbolo, ¿sí? O sea, la realidad y el ser humano está mediado por el símbolo, ¿sí? O sea, ese es otro de los niveles de análisis que iremos viendo cómo lo vamos comprendiendo, ¿no? Ustedes me preguntarán o lo manifestarán en los foros. Pero, y aquí es donde entra a jugar su rol la idea de instrumento simbólico, porque nosotros si, por ejemplo, pensamos en un martillo o una pala, una herramienta física que nos permite a nosotros, una herramienta que nos permite a nosotros modificar el ambiente para que ese ambiente se pueda ser aprovechado por el ser humano. De esa misma manera funciona una herramienta simbólica, ¿sí? De alguna manera las palabras modifican el ambiente y a la vez nos modifican a nosotros, nos modifican internamente para que haya una relación más amigable entre la realidad, lo concreto y nuestra forma de comprender la realidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, al nombrar las cosas, nosotros las estamos modificando y además estamos modificándonos a nosotros mismos, ¿no? En nuestra parte simbólica. Por ejemplo, para que nosotros podamos producir lo que podemos llamar cultura, ¿no? Producir este sistema de símbolos, producir un intercambio entre los sujetos efectivo, ¿no? Digamos que tenga una, una utilidad para el ser humano, utilizamos las palabras para comprendernos entre nosotros y para comprender la realidad. Entonces, de esta manera es como nosotros construimos cultura, ¿no? Estas herramientas simbólicas, el ser humano las va desarrollando en función de poder desarrollarse a sí mismo y en función de poder aprovechar el ambiente a su favor. Sí, así que no quiero ir mucho más allá de eso, pero para este foro lo que vamos a ver es un video, una parte de un video de un documental que tiene que ver con los orígenes del ser humano, cómo supuestamente, cómo nos imaginamos los seres humanos que el ser humano empezó a construir este sistema de símbolos, ¿sí? A partir de qué elementos o cómo se relacionó el ser humano en sus orígenes para poder desarrollarse y para poder constituirse como ser simbólico, ¿sí? De alguna manera, esto sirve también para diferenciarnos de otras especies, ¿no? Lo que caracteriza al ser humano tiene que ver con un desarrollo simbólico que otros seres no tuvieron nunca, o no lo tienen de la manera que lo tiene el ser humano. ¿Y qué le permitió al ser humano este desarrollo simbólico? Bueno, construir sociedades, construir ciudades, construir sistemas, proyectar, sí, desarrollar su vida de manera con mayor planificación. Pero bueno, básicamente esto quería comentarles sobre estos autores que van a ser mencionados a lo largo de todo el cuatrimestre. Y espero que bueno, les interese. Bueno, así que bueno, seguimos trabajando en los foros. Un saludo grande.